no quiero ser brusco, ¿no? No quiero ser brusco, pero en realidad el decir eso, el que diga que porque no hay un informe de la Comisión de Fiscalización no puede continuar el juicio político, es un disparate del tamaño de una catedral. ¿Por qué? Porque entonces ya solo se pretendería, solo faltaría que digan en la Constitución, y entonces si un villano chantajista sinvergüenza preside la Comisión de Fiscalización e impide el informe por favorecer a un presidente que tiene miedo de presentarse a la Asamblea, entonces no puede haber juicio político. Absurdo, ¿verdad? O sea, al legislador jamás se le ocurrió que un sinvergüenza chantajista iba a presidir la Comisión de Fiscalización y que no encontraba mejor manera para defender al presidente y pretender abortar el juicio político con ocultar o no hacer llegar el informe. Pues se va sin el informe porque es público, notorio, y el informe ha circulado profusamente por todos lados, ¿verdad? Que además la mayoría de la Comisión de Fiscalización no está con el proyecto, para decirlo como dicen mis amigos y parientes de la sierra, que le dieron haciendo, ¿verdad? Porque eso no puede hacer ni siquiera ese informe, ese villano, que le dieron haciendo y para favorecer de una manera soterrada, absurda, al presidente evadiendo el juicio político. Ese es un disparate del tamaño de una catedral. El juicio político sigue. No puede un villano burlarse de todo un sistema, de toda una estructura jurídico-política, de todo un país con el cuento de que no está el informe. Si el informe se lo conoce abundantemente, ¿verdad? Profusamente, por todos lados ha circulado el informe, no solo en la Asamblea. Y el informe totalmente distinto de lo que pretendía Villavicencio, ¿no? Eso es todo, y el trámite tiene que seguir. Y que no, el informe no es vinculante, pues tampoco, doctor. ¿Perdón? El informe no es vinculante. No, ¿qué va a ser ese informe vinculante? Era una etapa en el paso. ¿Por qué? Y para que se entienda el concepto. El trámite propiamente de la parte pruebas, el trámite de las pruebas de cargo, de las pruebas de descargo. Las pruebas de cargo son las pruebas de la acusación, las pruebas de cargo son las pruebas de descargo, son las pruebas del acusado, etc. Ese trámite se hace ante la Asamblea, es muy complejo porque es un cuerpo colegiado grande, numeroso. No se podría hacer esa etapa de trámite, de esa etapa probatoria. Por eso se la hace ante la Comisión de Fiscalización, que tendría que hacer un informe con una recomendación. El texto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clarísimo, con una recomendación. Eso no tiene nada de vinculante. A la Asamblea de si sigue o no sigue. Y la Asamblea, la recomendación, puede acogerla como puede desecharla. Tan sencillo como eso. Entonces, ese informe no tiene ninguna trascendencia. Richard. Además, termino con esto que es importante. Las cosas tienen el valor de quien las dice. Entonces, todo lo que diga un villano tan chantajista no tiene ningún valor. Richard. Gracias, doctor. Richard. Gracias a ustedes, estamos listos. Yo para agradecerle al doctor, se me queda algo que quería preguntarle porque estoy en un dilema. Yo diría que un trilema, ya para finalizar. Doctor, ¿qué se tiene que hacer en la ley de partidos o de movimientos políticos? No sé, alguna cosa debe de haber. Porque si yo soy electo asambleísta, concejal, alcalde, mañana por conveniencia me cambio de partido político y me vendo al mejor postor. No es necesario comenzar, tal vez me suene como antidemocrático, no es necesario comenzar a crear alguna ley o a reformar esa ley en la que si yo me desafilio, también pierdo el puesto. ¿Por qué? Claro. Porque así debería de ser. ¿Qué hay que hacer en la asamblea? Hay que pedirle a los asambleístas que reformen aquello o que no les conviene tampoco. Bueno, para empezar, tiene que haber una evaluación ética. Porque claro que las excusas, desde que se inventaron las excusas, nadie es responsable de nada, pues, ¿verdad? Porque ahí van a sacar excusas de que el dirigente, de que el líder, de que no le hacían caso, de que no podía opinar, que dice qué, para justificar una traición.
Pero ahí sí hay una verdadera traición, una tomadura de pelo, porque auspiciados por un partido político, auspiciados por un sector político, llegan a una posición tan importante como la Asamblea para ahí traicionar y cambiarse, dice, con el mejor postor, que no lo apoyó para que llegue a esa posición. O sea, el país no puede fomentar ni las leyes que dicen en relación a la organización de la Asamblea, como el órgano legislativo, que es el centro político por excelencia, no pueden fomentar la traición, los malos modos, las malas artes, ¿verdad? Lo más bajo. No puede que se equipare un asambleísta a una prostituta, usando el parangón que usaba Ángel Osorio, como he dicho, ¿verdad? Es decir, si eso ha dicho un abogado, ¿qué diría de un asambleísta traidor, verdad? Entonces, obviamente eso tiene que ser sancionado, tiene que tener una evaluación ética para empezar, y para eso, si hay que hacer reformas, no estoy seguro si es que hay una comisión en las 15 comisiones de la Asamblea que tenga que ver con lo ético, pero eso definitivamente, si no está regulado, tendría que estar. Estoy de acuerdo con esa preocupación, Richard, totalmente, porque ya repito, esa traición no puede ser premiada, porque encima es premiada, claro, no pasa nada, renuncia, traiciona al grupo, al partido o al sector político que lo llevó a la Asamblea, que lo llevó al órgano legislativo, y además lo traiciona por beneficios, por plata, por intereses familiares o particulares, y va a dar a otro lado. Entonces, ¿qué es esto? Y va a dar a los adversarios del sector político que lo llevó a la Asamblea. Eso no puede ser premiado, pues, o sea, es un engaño al pueblo también, pues, porque los que votaron por él y por el sector con el que está identificado. Y resulta que después traiciona a todo el mundo porque alguien, el otro sector, y en este caso el gobierno, les ofrece unas prebendas, les ofrece dinero, les ofrece un cargo público de los más apetitosos para hacer dinero. No, pues. Estoy de acuerdo con esa preocupación, Richard. Y ojalá se pueda llevar a hacer, se pueda hacer algo, porque... Se puede, claro que se puede. Claro que se puede, porque tan bajo es que son la minoría absoluta, pues, ¿no? Que son pocas personas. Y además le interesa a quien quiere cambiar los resultados de una votación, le interesan poquito, los justos, tal vez uno o dos más para asegurarse que varíen una votación. Eso es todo, o sea, que no es que representan nada importante. Y felizmente no es que es una tendencia en el país, salvo en ciertos sectores, la traición, ¿no es verdad?